Bienvenidos a nuestro podcast, Preguntas de Semana, donde cada semana estaremos respondiendo las preguntas que nos envíen desde una perspectiva bíblica. Comencemos. ¿Qué tal, familia? Bienvenido a un segundo episodio de nuestro podcast Preguntas de Semana. Estamos muy felices de volver a estar con ustedes una nueva semana y vamos con la siguiente pregunta. Nuestra segunda pregunta del podcast es: ¿por qué Dios permite las enfermedades en sus hijos? Y esta pregunta viene con otras dos preguntas. ¿Por qué no sanan los hijos de Dios como hay muchos ejemplos en la Biblia? ¿Será que les faltó fe? Ok, entonces empecemos a responder primero qué cosa es la enfermedad. Y lo primero que podemos decir de la enfermedad es que Dios no creó las enfermedades. Dios creó un ser humano y una creación perfecta. En Génesis 1, en el versículo 27 y en el versículo 31, nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el versículo 31 dice que toda la creación fue buena en gran manera. Entonces, el hombre fue creado sin pecado y fue creado sin enfermedad. Entonces, ¿cómo puede llegar la enfermedad al mundo? ¿Cómo llegó la enfermedad o cómo entró la enfermedad al mundo? Pues todo mal que entra al mundo empieza en el pecado original. En Romanos 8, del versículo 20 al 22, la palabra nos dice que toda la creación fue sujeta, toda la creación fue esclavizada, fue reprimida. También nos menciona que toda la creación aún gime por esos dolores como si fueran dolores de parto. Y esto nos lleva a una conclusión, es que toda la creación necesita de Jesús para ser liberada de la corrupción. Entonces, Dios no causó las enfermedades, sin embargo, las permite. Permite que existan las enfermedades. ¿Por qué? Primero, para su soberano propósito, sea para disciplinar o llevar juicio en contra de algún pecado. Primero quiero decir algo, no solamente es un pecado de repente las cuestiones morales como mentir, que es lo primero que podemos decir, como un pecado sexual, ¿no? Y cualquier otro pecado, robar, qué sé yo, airarme, golpear a alguien. No solamente esos pecados, sino el no cuidar mi salud es considerado pecado, ¿ok? Si yo soy una persona que sufro de colesterol, y sigo comiendo comidas que me eleven el colesterol, ¿cómo no voy a estar enfermo? Son consecuencias de mis actos. Yo no puedo pedir que un plato se reconstruya o no se rompa si es que yo lo estrello contra el suelo. Son las consecuencias de que el plato esté roto por lo que yo lo tiré. Entonces, de la misma forma, hay muchas de las enfermedades que son consecuencias de mis propios actos. Entonces, uno de los propósitos o de los cuales Dios permite las enfermedades es por su soberano propósito de llevar disciplina o juicio en contra del pecado. Segundo, es para dar gloria de sí mismo a través de la sanidad. Podemos ver que hubo un ciego de nacimiento. Y lo típico de las iglesias, lo típico de los cristianos, lo típico de los religiosos fue: seguro pecó, este hombre pecó. Y en los tiempos de Jesús era algo, un cliché decir o pecó él o pecó el papá. O pecaron los papás y se le conoce, no, después empezamos a crear lo que son maldiciones generacionales, pero eso no es la pregunta de hoy. Sin embargo, Jesús dijo, no, ni él ni su padre. ¿Quién pecó? Nadie, no pecó nadie. Esta enfermedad, este ciego de nacimiento es para que Dios sea glorificado. Y fue sanado ese hombre y se vio exaltada la gloria de Dios en ese momento. Entonces, muchas enfermedades Dios las permite para que Él sea glorificado en sí mismo. Y un tercer punto de por qué Dios permite las enfermedades es para poder exaltar su santo nombre. Nosotros sabemos que como cristianos, en momentos complicados de nuestra vida, sea de salud o sea de enfermedad, en momentos fáciles, en momentos difíciles, nuestro ser siempre tiene que llevar adoración a Dios. Entonces,
Dios permite las enfermedades para que continuamente meditemos en Dios y estemos adorándole, agradeciéndole por todo, porque primero fue su gracia que nos viene a nuestras vidas y es para exaltar su santo nombre. Entonces, cuando llega la enfermedad, no siempre es una intervención directa de Dios, sea por juicio, sea por disciplina, sea por pecado, sino toda enfermedad en sí vendría a ser el resultado de un mundo caído. Cuando hubo el pecado original, el mundo cayó, todo se corrompió. Entonces todas las enfermedades han empezado a salir de ahí. Claro, hay enfermedades que han evolucionado, que han mutado, nuevas enfermedades, pero todo tiene su origen en el pecado original. Ahora, toda enfermedad siempre es permitida por Dios para sus propósitos, lo entiendas o no lo entiendas. O mejor dicho, voy a ser un poco retador, lo quieras entender o no lo quieras entender, pero todo tiene un propósito divino de Dios. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta que venía con la pregunta principal, es ¿por qué no sanan los hermanos o los hijos de Dios como se ven algunos ejemplos en la Biblia? Entonces, en la Biblia podemos encontrar que hay muchos milagros, muchas resurrecciones, hay sanidades. Muchas de las sanidades fueron hechas por Jesús. Sanó ciegos, sanó leprosos, sanó paralíticos. Muchos milagros fueron hechos por Jesús. La mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y sanó luego una enfermedad que la venía atormentando años. También resurrecciones. Resucitó la hija de Jairo, resucitó Lázaro. Entonces Jesús hizo muchas sanidades, hizo muchos milagros. También encontramos en la Biblia sanidades hechas por Dios, pero a través de hombres de fe, ¿no? Por ejemplo, algunos apóstoles o profetas que menciona la Biblia. Quiero ser bien enfático en eso. Los apóstoles y profetas que la Biblia menciona. Pero también quiero decirles algo. No todos sanaron. Y no todo apóstol sanó, porque por ejemplo el apóstol Pablo, lo vemos en 2 Corintios 12, que 3 veces clamó a Dios. Quiero decirles algo, en la Reina Valera lo ponen muy bueno el título de todo 2 Corintios 12. ¿Por qué? Porque hace mención el aguijón en la carne, la enfermedad que tenía Pablo. Y la Biblia menciona que 3 veces clamó a Dios y 3 veces Dios le respondió lo mismo. Pablo era un poco testarudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba enfermo, oraba a Dios y Dios le respondió la primera vez. Seguía enfermo, le oró a Dios, le respondió por una segunda vez y así por 3 veces seguidas. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia. Entonces, yo quiero retar a todos los que de repente están pasando alguna enfermedad o los que no, e incluso a las personas que no están pasando enfermedad, yo les quisiera retar a preguntarse, ¿te bastaría solo tener a Jesús en tu vida aunque la enfermedad siga? Y a los que no tienen ninguna enfermedad, ¿te bastaría solo con tener a Jesús en tu vida aunque la enfermedad llegue a ti? Es un reto muy fuerte y que quiero que todos los que de repente escuchen este podcast se pongan a pensar, ¿solamente Jesús me sería suficiente? ¿Solamente Jesús sería suficiente en mi vida así yo caiga enfermo, así yo caiga desahuciado? Es una pregunta muy retadora. Ahora, la tercera pregunta es, ¿les faltó fe? A las personas, les falta fe a las personas que aún no son sanadas. Y yo quiero decir algo, si bien es cierto que para que haya sanidad, la palabra nos dice que requiere de fe, no podríamos decir que el no sanar es por falta de fe. Yo quisiera añadir una pregunta más dentro de esta segunda pregunta, que es ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran enfermedades? ¿Qué dice la Biblia acerca de la sanidad? Entonces, primero vamos a encontrar que Dios es nuestro sanador. En Éxodo 15, versículos 25 y 26, encontramos que la salud viene por parte de Dios, viene de Dios. Cuando Moisés clama en el desierto, vemos a Dios diciendo, la salud viene de mí.
Lo segundo es que la muerte de Jesús es el medio por el cual nosotros somos sanos. Primera de Pedro 2:24, la palabra dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para librarnos del pecado, para quitarnos el pecado, pero también para que nosotros seamos sanos. Ahora, la sanidad siempre llega cuando una persona recibe ese sacrificio del Señor Jesucristo en su vida. Ahora, es una obra completa. Yo no puedo decir que voy a ser sano solamente de mi enfermedad cuando primero no ha sido sanada mi vida espiritual. El propósito principal de Jesús no fue sanar tu enfermedad física, no fue sanar tu dolencia física, fue sanar tu vida del pecado. Ese es el propósito principal. Entonces, primero yo recibo una sanidad de mi alma. Señor, me regenera, me transforma y luego viene la añadidura de una sanidad física. Ahora, demanda de nuestra fe. Es la oración con fe la que también mueve la mano de Dios y puede llevarnos a la sanidad. Pero hay dos puntos importantes. No solamente es que yo ore con fe, tengo que hacerlo en el nombre de Jesús, o sea, con la autoridad que Jesús nos dio, pero debe ser siempre sometida a la voluntad de Dios. Yo no puedo simplemente intentar ilusamente darle órdenes a Dios de sanarme. O sea, no funciona el que estés decretando, el que estés declarando, el que estés profetizando, cuando no es la voluntad de Dios. Y muchas veces perdemos tiempo aferrándonos en nuestra voluntad, que de repente decir, Señor, así no sea tu voluntad, yo voy a seguir amándote. Así no sea tu voluntad de que yo me sane, yo voy a seguir aferrado a ti. Así como creo que tú me puedes sanar, así es como creo que tú tienes la voluntad perfecta. Entonces, eso debe ser nuestra fe, siempre en el nombre de Jesús, pero basada en la voluntad de Dios. Ahora, otro punto es que la sanidad es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Todo, exactamente todo lo que recibimos de Dios es por gracia, inclusive la sanidad de nuestro cuerpo. Y por último, cuando recibimos sanidad, sea que la tengamos o sea que no la tengamos, siempre debemos glorificar a Dios. Entonces, ¿cuándo obra el don de sanidad? ¿No? En la palabra también encontramos que hay un don de sanidad. Entonces, ¿cuándo puede obrar? Siempre es con la voluntad de Dios. No se trata de que venga el hermano que tiene don de sanidad o que venga una persona al que yo creo que tiene don de sanidad. No, porque Dios puede usar a cualquiera que tú ores, inclusive a ti mismo. Puede usarte para obrar con sanidad, porque no se trata de lo que tú hagas, sino se trata de la voluntad de Dios. Entonces, así como tú recibes primero tu salvación por fe y cuando recibes la salvación por fe, llega esa sanidad integral a tu vida, sanas tu vida espiritual, sanas tu alma, sanas tú internamente y luego puede venir y obrar la sanidad externa, así viene la salvación, así viene la sanidad de tu vida. Entonces, podemos concluir que nosotros debemos en todo momento adorar a Dios, sea que tengamos la enfermedad y sea que no la tengamos, sea que Dios obre en la sanidad o sea que su voluntad sea mantenerlo, porque Dios tiene la buena voluntad siempre agradable y perfecta y en Él está toda la soberanía de su plenitud y su gloria. Entonces, esa fue la respuesta. ¿Por qué no sanan algunos o por qué Dios permite las enfermedades en sus hijos? Es por su voluntad y nosotros debemos siempre estar adorando a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque
todo debe bastarnos solamente Jesús en nuestra vida. Quisiera que si tienen algún otro aporte puedan hacerlo en la lista de comentarios en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran los podcasts en YouTube, en la lista de reproducción podcast Preguntas de Semana. También nos pueden encontrar en Spotify, estamos como Preguntas de Semana, y también nos pueden mandar sus preguntas a las redes sociales, sea al Instagram como @BreadLifeFamily o al Facebook como BreadLife. Y si nos quieren mandar un correo electrónico, alguna sugerencia, más preguntas, o de repente no están conforme con la respuesta y quieren aportar algo, lo pueden hacer de una manera respetuosa, y también nos pueden enviar todo al correo breadlifefamily@outlook.com. Nos vemos la siguiente semana en nuestra tercera pregunta de semana. Dios los bendiga. Gracias por escuchar nuestro podcast Preguntas de Semana. No olvides que cada semana estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales. Síguenos en ellas. En Instagram estamos como @BreadLifeFamily y en Facebook como BreadLife. No olvides compartir y recomendar nuestro podcast. Nos vemos en un nuevo episodio de Preguntas de Semana.